El arte y la filosofía de Georges Bataille. O si ustedes quieren, la filosofía de Georges Bataille es un arte en sí misma. Por lo tanto, el arte tiene un rol fundamental en la obra de Georges Bataille. Georges Bataille nació en Francia en 1897. Con apenas 17 años, escribió un bellísimo texto en el que se proclamaba como un futuro filósofo heterodoxo. La obra de Georges Bataille puede clasificarse dentro del carácter inclasificable que tiene su obra en dos grandes ramas. Por un lado, la que se inaugura con la publicación de este libro, de La parte maldita, en 1949, que tiene que ver ciertamente con la función del gasto improductivo en las sociedades. Bataille publicaría La parte maldita, años después El erotismo, y póstumamente se publicaría su tercer parte, La soberanía. Y en esta línea, en este recorrido a propósito del lugar del gasto improductivo en las sociedades, podemos cifrar ciertamente una dimensión que tiene que ver con lo sagrado y con lo profano, y que va a iluminar el resto de su obra, y en particular va a iluminar el arte que va a recorrer la obra de Bataille de punta a punta, porque como saben, Bataille fue mucho más que un filósofo, y ciertamente fue otra cosa que un filósofo. Fue un pornógrafo, fue un místico, fue un escritor, fue un ensayista, fue un poeta, fue alguien que vivió como predicó y tal como explicitó que había que vivir en sus libros. Es decir, vivió, como a él le gustaba decir, a la altura de la muerte. Y la contemplación de figuras como el erotismo, de figuras como la poesía, de figuras que se cifran en las dimensiones del arte, aparece en su obra de un modo, uno podría decir, que va permeando cada uno de sus prólogos, que va permeando cada uno de sus ensayos, que va permeando cada uno de sus artículos publicados en diversas revistas. Si tuviéramos que pensar cuál es la dimensión del arte en la obra de Bataille, rápidamente tendríamos que decir que ciertamente alguna vez en el prólogo del erotismo Bataille nos dijo: entre ustedes que me escuchan y yo que les hablo, lo único que podemos compartir es el abismo que nos separa. Ese abismo es fascinante, ese abismo es la muerte. Bueno, una de las formas de conjurar la muerte es la dimensión artística, la dimensión profundamente sagrada del erotismo que disuelve los seres discontinuos que somos, pero también de la poesía que nos disuelve, que precisamente allí en donde nos constituimos como seres separados, como seres incomunicables, traza un puente para disolver incluso ese puente. Somos precisamente ese instante de eternidad. Por eso decía Bataille, soberano es aquel que pronuncia un poema y se va con esas palabras. Soberanos somos en el goce erótico, soberanos somos allí donde dejamos de jugar la vida de un modo servil y empezamos a jugar la vida de cara a la alegría que nos presenta cada instante, una alegría nietzscheana, una alegría que tiene que ver no con la liviandad, sino precisamente con la profundidad de la existencia, una pasión que precisamente hace de eso que somos un instante de eternidad, el instante en el que nos disolvemos en este único abismo, que es eso que podemos compartir, esa imposibilidad llamada muerte. Y esa palabra muerte aparece mucho en la obra de Bataille, y sin embargo la obra de Bataille es una obra que celebra la vida.